Devocionales para el Alma le da la bienvenida a esta serie especial, Como Cordero al Matadero, recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. No existe mayor punto bajo de una persona que después de recibir amor, dedicación, tiempo, sacrificio, cuidado, atención, darle espalda y, más triste aún, negar completamente cualquier tipo de asociación hacia esa persona que ha demostrado y ha dado tanto. Eso le pasó a Pedro. Es un acto tan doloroso, despreciable, podríamos decir, triste, que marcó la vida del apóstol de una manera tan contundente. Lloró amargamente, con corazón destrozado. Pero a la vez, mi hermano, es el reflejo mismo de lo que un creyente hace cada vez que peca contra su Señor. Le negamos. Pero ¿cómo es que el jefe de los discípulos, el líder, negó conocerlo al Señor? Bueno, hay al menos 3 razones fundamentales que podríamos mencionar: el temor, el miedo y la falta de oración. La negación de Pedro básicamente empieza con la debilidad de él, una debilidad basada en su fragilidad humana. Después de la última cena, Jesús habla a sus discípulos, los lleva al Getsemaní y les dice que esperen, que se mantengan despiertos, que él irá a orar solo. Cuando Jesús regresa, los encuentra durmiendo. A Pedro se le advirtió que tenía que estar despierto y orar, porque aunque él decía que era fuerte, la carne era débil. Y nuevamente cayó dormido. Y cuando los soldados llegaron a arrestar a Jesús, era demasiado tarde para orar y pedir fuerza y entendimiento a lo que venía. El fracaso de Pedro está en su debilidad. Fue débil, no pudo obedecer ni hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Y después quedó amargamente llorando por haber caído. Pero Pedro aprendió de su lección. Por eso lo vemos en 1 Pedro 5:8 diciéndonos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La debilidad de Pedro causó en un momento y de manera momentánea ser devorado y así negar a su Señor, porque no había estado preparado, no había sido diligente, no había sido obediente y subestimó su propia debilidad. No podemos, hermanos, estar pensando ser fuertes, confiando en lo que somos y dejar de confiar en lo que es la única cosa buena que tenemos, que es el Señor obrando en nuestra vida. La otra razón fue el temor. Bueno, ¿temor por qué? Pedro estaba ahí cuando los demás habían abandonado. Pedro acompañó a Jesús en su arresto, pero Pedro se mantuvo a la distancia para no ser identificado con él. El temor y el miedo abarcó la vida de Pedro. Pedro en el jardín miraba cómo Jesús había sido falsamente acusado, cómo lo maltrataban, cómo lo insultaban, pero se mantenía lejano, indiferente, escondido, porque Pedro tenía el miedo que Jesús iba a morir y al mismo tiempo tenía miedo por su propia vida. Todo el odio que Jesús estaba recibiendo, Pedro no estaba preparado para ser ridiculizado, para ser perseguido y para recibir el mismo sufrimiento. Aunque Pedro dijo en su momento: yo iré, yo seguiré, yo estaré ahí, no estaba preparado. Jesús le había advertido en Juan 15:18, en Mateo 24:9, que si el mundo los odia, tienen que recordar que al que odian primero es a Cristo. Y Pedro rápidamente se dio cuenta que no era tan valiente como él pensaba y proclamaba ser. Y en su miedo negó a aquel que lo amaba a él. Y podríamos decir: ¿por qué Pedro fracasó tan miserablemente y negó 3 veces ahí? Jesús le dijo y le advirtió que Satanás iba a atacar, que estaba y tenía que estar fervientemente preparado para la persecución. Pero Pedro no permitió que la palabra del Señor obrara y permeara el corazón de él.
y dependió más en sus fuerzas, dependió más en su ímpetu, dependió más en lo que él pensaba y no en realmente depender en su Señor. También Pedro fue y cayó por su falta de oración. Él confiaba en su capacidad, confiaba en su ímpetu, confiaba en su impulsivo, pero él dejó de confiar en la oración. Y eso fue manifestación misma del pecado de la negación. Cuando Pedro agarró a Jacobo, a Juan y lo llevó al jardín y les dijo, oren, manténganse en oración, los tres se durmieron. No tuvieron la perseverancia en la oración y la confianza en la oración para entender, por lo cual cuando llegó la tentación no estaban preparados espiritualmente para poder vencerlas. El Señor les advirtió y ellos no obedieron. Así que Pedro no aceptó la palabra del Señor. No dejó ser controlado por la palabra, sino que fue controlado por su ego, por su autosuficiencia y pensó que era infalible. Y muchas veces esa es nuestra reacción ante el mundo. Dejamos de orar, confiamos en nuestras propias capacidades, dejamos que el miedo y el temor gobiernen nuestra vida y somos indiferentes al llamado de la palabra. Lo impresionante de esta lección y de esta historia es que después de muerto, después de resucitar, antes de ascender, Jesús busca nuevamente a Pedro y le hace la pregunta importante para su corazón. Y es, Pedro, ¿me amas? Y no se le dijo una vez, se le dijo 3 veces. Y ese número 3 es bien importante porque así como Pedro negó 3 veces a su Señor, Jesús le permitió en 3 veces rectificar y decirle que sí lo amaba. Ese es el acto misericordioso y lleno de gracia de un Salvador, de nuestro Redentor, que entendiendo que Pedro no era Simón, el hombre común, con nombre común, sino que iba a ser Pedro, la roca, aquel hombre que iba a ser pilar en la iglesia primitiva. Y el día de hoy, a través de sus epístolas, edifica nuestro corazón. Así es el corazón misericordioso de nuestro Señor. Nos restaura, nos levanta, pero tenemos que entender que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras capacidades. No podemos permitir que el temor gobierne nuestra vida y no podemos vivir una vida fuera de la oración, porque si no, nosotros también estaremos negándole a Él. Que el Señor les bendiga. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.